Muy buenas noches, amados hermanos. Saludos cordiales a todos ustedes, a la familia, a los amigos. Eh, en el WhatsApp que uso, aproximadamente tengo registrado más o menos a 1100 personas, entre familias, entre hermanos en Cristo, entre profesionales que se interactúa en mi área laboral, y me puse a pensar que son pues aproximadamente 1100 oídos, y nunca pensé yo tener una cantidad así en el WhatsApp. Y le agradezco a Dios por esto, porque de esa manera siento que estoy trabajando en la obra del Señor, y con respuestas en la mayoría agradecidos por escuchar la palabra del Señor, por muchos cambios, y muchas veces piden alguna consejería, y eso me hace sentir útil. Lógico que siempre hay lo contrario, ¿no? Hay personas que dicen, pues, no me agrada lo que me mandas, no me gusta, no quiero saber nada de ese tema, por favor exclúyeme. Bueno, yo respetuosamente lo excluyo. El tema de esta semana lo he titulado Los creyentes y la muerte. Los creyentes y la muerte. Todos los días los seres humanos miran en los medios de comunicación algunas guerras en el mundo, terremotos, asaltos, violencia, y en un sentido menor, salir de casa y no sabemos si vamos a regresar vivos o vamos a regresar muertos. Entonces, la muerte es como si fuese un hilo en nuestra corta vida que tenemos. Y es un tema delicado, porque tanto personas creyentes, que muchos le llaman cristianos, yo prefiero que definir esto como creyentes en Cristo, también tenemos miedo a la muerte. Pero creo que estamos en un cierto privilegio, porque solemos y estamos acostumbrados a abrir la constitución magna de la gloria de Dios, que es la palabra de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras tiene que ser creíble en el creyente por medio de un puente que es el Espíritu de Dios, y también por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, este tema va con dirección al creyente, porque la persona que cree en el Señor y le sirve tiene una puerta abierta que el Señor le ha prometido. O sea, el Señor tiene una serie de promesas consigo mismo, en sí mismo de Él,
Él promete para sí mismo, Él jura para sí mismo, para que se cumpla, en este caso, lo que sucede y el proceso que puede pasar cuando un creyente fallece, cuando deja el cuerpo. Entonces, vamos a estudiar, vamos a discernir la palabra del Señor con respecto a este tema. Vamos a abrir la palabra del Señor en Salmos, capítulo 116, versículo 15. Dice la palabra del Señor: estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. Yo sinceramente no me crucé con este versículo durante mi vida toda de creyente. Y dice así: estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. En otra versión dice: preciosa es a los ojos la muerte de sus santos. Entonces, aquí si yo vivo en este mundo espiritual, yo tengo que saber que mi Padre, que mi Dios, que Yahweh, le soy valioso, que para Él es un valor mi condición de creer en Él. La muerte me llevará a la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, adquiero el conocimiento a través de la palabra del Señor que la muerte me va a llevar a la presencia de Dios por la eternidad. Voy a dejar este cuerpo y voy a tener un proceso de conducción a la presencia de Dios. Entonces, este primer versículo que estamos leyendo es una confianza que ya me estoy dando y que ya nos estamos dando, una seguridad que después de la muerte hay algo maravilloso que nos espera. Por ese motivo es de que la pregunta es si nosotros debemos de tener miedo o terror a la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno desconoce lo desconocido, miren, cuando uno desconoce lo desconocido, toda persona tiene temor y tiene miedo. Pero cuando ese misterio de ese desconocido se descubre, el misterio sí se descubre, dice la palabra del Señor, entonces por medio de la fe, que es lo único que le sustenta y lo más importante en la existencia humana, ¿no? La fe, entonces voy a crear una confianza y una seguridad de que voy a irme, voy a dejar este cuerpo y me voy con una dirección hacia mi Creador. Dios, hermanos, Yahweh, tiene una responsabilidad en sí mismo de cumplir sus promesas. Y muchas veces a través de la historia, ¿no? Él ha prometido algo y se ha cumplido, ¿no? Y esas promesas nosotros lo podemos plasmar en su palabra. Cuando nosotros no leemos la palabra del Señor y no lo discernimos, por lo tanto desconocemos, la falta de conocimiento. En Oseas capítulo 6, si no me equivoco, el Señor dice:
yo no quiero holocaustos ni sacrificios de tu parte. Yo solo quiero que tú tengas misericordia y que tú tengas conocimiento. Entonces, hermanos, cuando uno tiene conocimiento, tiene confianza por lo que sabe, tiene seguridad de lo que sabe. Pero si nosotros no tenemos conocimiento, no, vamos a estar siempre en dudas, vamos a estar siempre en desconfianza, vamos a estar siempre yendo por todo tiempo, por todo viento que nos pueda conducir por ahí, que nos podemos ser engañados. Entonces, cuando una persona, hermanos, no está involucrado en la palabra del Señor, entonces la muerte es incierta. Y eso cae para el creyente. Porque el que no es creyente no abre la palabra del Señor y por lo tanto ignora. Y puede convivir con religiones o con sectas, y cada líder de esa religión va creando sus encíclicas, va creando sus dogmas humanos, puede hablar de Dios, pero no compatibiliza con lo que dice la palabra del Señor. Debemos de saber, hermanos, también de que hay dos caminos, ¿no? Indefectiblemente hay dos caminos, y estos dos caminos no se pueden modificar, ¿no? No sé si es felizmente o infelizmente, pero estos dos caminos en la existencia de nuestra vida existe solamente dos caminos. Para el creyente tenemos la resurrección, la muerte y la resurrección. Para el creyente tenemos la vida del reino de los 1000 años, y para el creyente tenemos la nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué le espera al que no es creyente? Entonces, lo que nosotros vemos es una conducta de esta sociedad pagana, de esta sociedad que no sirve al Señor y cree que la vida es una sola y hay que divertirse lo máximo. Entonces, para él esta vida es lo suficiente, y luego, cuando muere, todos los familiares van al cielo y del cielo nos están viendo, ¿no? O se paga para una misa, o se inventa purgatorios por ahí, lo que la palabra del Señor no dice absolutamente nada. Y lamentablemente, si yo nazco en esa línea y me crían en esa línea, a lo largo del tiempo se va a crear en mí una falsa verdad absoluta, entre comillas, y voy a morir en el pedestal de la religión. Entonces, para el creyente, nosotros tenemos esa seguridad y esa confianza. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de información siempre tiene que estar a la mano. En otras palabras, os invito a todos que escuchan este mensaje, leer la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos dé sabiduría a través de su Espíritu Santo. Ya hemos hablado que el Espíritu Santo es la presencia de la plenitud de Dios en nuestro corazón. Pasamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Dice así: entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Estamos ya en el proceso de todo lo que el Señor va a hacer en el final de estos tiempos, en Apocalipsis. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego.
El lago de fuego es la segunda muerte. Versículo 15. Cualquiera cuyo nombre no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces estos dos caminos, hermanos, es lo cierto. Estar inscrito, el camino es estar inscrito en el libro de la vida para ser conducidos con el camino espiritual direccionado a la naturaleza de Dios. Y el otro camino es arrojado al lago del fuego por no estar registrado en el libro de la vida. Para conocimiento, el Hades, ¿qué cosa es? El Hades es equivalente al Seol. Y el Hades es el abismo y la profundidad de las tinieblas en donde van los muertos. Y ese Hades, en varias citas de la palabra del Señor, queda en el núcleo, en el centro de las profundidades de la tierra. En tanto que la muerte es cuando la persona muere, su alma va a un lugar especial, ¿no? La muerte para el creyente, ¿no? Cuando la muerte del creyente, su alma va a un lugar especial. Recuerden ustedes cuando Yeshua, Jesucristo, hablaba recordando la parábola del rico y el Lázaro, había un abismo que los separaba, espiritualmente hablando. Uno estaba en el Hades, que era el rico, y él estaba con sus 5 sentidos y hablaba con Abraham, ¿no? Y le decía que por favor, que vayan y toquen la puerta de sus familiares para que no vengan aquí porque este es un lugar tormentoso. Entonces, Abraham le responde de que es imposible. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo de la existencia humana siempre ha habido maestros, personas que han cumplido con la palabra del Señor cuando dice id y predicar la palabra del Señor a toda criatura, que han tocado las puertas de aquellos familiares y dijeron, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano y no quiero saber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el rico estaba consciente de ello y tenía sed y le decía que por favor, que le den una gota de agua aunque sea. Y Abraham, que es una figura de estar en la presencia de la gloria del Señor, no podía darlo porque una distancia nos separa. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona muere, los huesos quedan, y cuando los huesos quedan dentro de un ataúd, eso se le define como sepulcro. Entonces, el Hades o el Seol son equivalentes. Es el abismo y la profundidad de las tinieblas donde van los muertos. Donde van los muertos. En el Antiguo Testamento habla como que si todos en el Antiguo Testamento iban a ese lugar del Hades, ¿no? Y en ese caso, David en un Salmos dice que les saque del Hades por haberle servido al Señor, que les saque del Hades. En este caso, con el nuevo pacto no sucede en esto. Hay versículos, dice en Apocalipsis, de que el alma está en reposo del creyente, está en reposo en un lugar especial, en un lugar espiritual, en un lugar que está dentro del torno de la naturaleza de Dios.
Entonces, hermanos, esto, lo que les estoy comentando, para algunos podría ser una utopía, para otros podría ser un cuento, una fábula, para otros puede ser una poesía, qué sé yo, una fantasía. Pero cuando el creyente tiene la convicción verdaderamente de que existe el Dios viviente, de que el Espíritu de Dios está en su corazón, tenemos una convicción a través de la fe y de la confianza que viene de lo alto, de que sí verdaderamente existe esta organización espiritual. Entonces, mi persona optó por tomar esa decisión por medio de la fe cuando tenía 33 años, de decir: a partir de ahora, Señor, voy a entrar en tu nuevo pacto, y que por la sangre derramada de tu Hijo, yo voy a aceptar entrar en este pacto, en este camino de la gracia, y voy a tomar mi cruz y voy a seguirte. Porque al final, cuando yo deje este cuerpo, tenga yo la esperanza de encontrarme registrado en el libro de la vida. Y muchas cosas más escritas, de tantas promesas que el Señor le da al verdadero Hijo de Dios, que es el creyente. Y tengan en cuenta, hermanos, hay 3 tipos de creyentes, eso ya lo hemos hablado, que al final del tema lo vamos a hablar, vamos a citarle. Hay el frío, hay el creyente tibio, y hay el creyente caliente, ¿no? El fervoroso, el que está constantemente meditando en el Señor, el que está constantemente practicando a través de los frutos exteriorizados en su día a día, cuando está identificado con la obra del Señor. Entonces, la pregunta es: ¿cómo, cuando llega la muerte por voluntad de Dios, cómo el Señor te va a encontrar en respecto a lo preparado que pudieras estar? Eso es lo delicado en el creyente, y mucho más delicado en la persona que no sirve a Dios, que no ha hecho ningún pacto. El pacto es como que si fuese, hermano, un contrato. Los dos, es igual en el derecho cuando se llama el acto jurídico, ¿no? Cuando ambas personas deben de actuar de buena fe. ¿Dios actuó de buena fe o no actuó de buena fe? Dios actuó de buena fe, porque sacrificó a su Hijo. Dios mismo se sacrificó por ti, ¿no? Dios mismo. ¿Y tú cómo firmas ese pacto, ese contrato espiritual? Lo firmas con tu boca, lo firmas con tu palabra, y dices: Señor, a partir de ahora yo me entrego a ti, hago pacto contigo, y dejo las cosas que practicaba antes, que están involucrados dentro de los frutos de la carne. Voy a dejar, Señor, y voy a dejar un espacio total en mi corazón para que tu Espíritu, la presencia y la plenitud de Dios esté dentro de mí. ¿Entienden, hermanos? 2 Corintios 5:8. Por este motivo, confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo. Miren ustedes, es como que si fuese un anhelo, un deseo de dejar este cuerpo y estar en la presencia de Dios. Entonces, el verdadero creyente no es que yo esté buscando mi muerte. Señor, ¿a qué hora voy a morir? No, será en el momento
que sea la voluntad de Dios, pero que cuando llegue la hora exista ese elemento de anhelar ese paso, porque yo me voy a una seguridad plena que voy a estar en la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:8. Por este motivo confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes ante nuestro Señor. Ese sería el anhelo que tiene que tener todo creyente. El anhelo que tiene que tener todo creyente. Pero no se olviden de que este anhelo o este deseo tiene que ir paralelo con la fuerza, con el trabajo, con que el motor de tu corazón esté trabajando a full con respecto a la obra de Dios, enseñando la palabra, sirviendo la palabra, formar el cuerpo de Cristo en una congregación, estar al tanto, ser embajadores de la palabra del Señor. Nosotros creyentes, para tener en cuenta, somos transmisores de la palabra, que ya dije que somos embajadores, pero estamos de pasada en este mundo. Nuestra ciudadanía, hermanos, no es de este mundo, no es. O sea, cuando dejamos este cuerpo, miren, esto de acá es hermoso. Cuando dejamos este cuerpo, estamos volviendo a nuestro domicilio real. Estamos volviendo a nuestra casa. Estamos volviendo a nuestra verdadera morada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando los ángeles caídos fueron llevados con Lucifer, la tercera parte de ángeles que había, que son millones de ángeles caídos, dice la palabra del Señor que salieron de su morada original. Y la morada original era la gloria de Dios, donde siempre vivían. Entonces, nosotros, a través del nuevo pacto, con el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que nosotros le conocemos en nuestro idioma como Jesucristo, estamos volviendo a nuestra casa, a nuestra verdadera morada, cuando dejamos este cuerpo. Les pregunto nuevamente, ¿debemos de tener miedo a la muerte? No, hermanos, no debemos de tener miedo a la muerte, porque el mismísimo Dios al quien nosotros servimos, Él ha hecho una promesa. Él ha dado su palabra y su palabra se cumple, porque no es hombre para que mienta. Vamos a Salmos capítulo 23, versículo 4. Miren ustedes, esto de aquí es un cantar muy conocido. Es versículo muy conocido, lo escuchaba yo a mi madre. Decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otra versión dice, me infundirán consuelo. ¿Qué cosa es la vara? La vara es para proteger a las ovejas contra los depredadores. Y cayado es para guiar a las ovejas a donde el pastor quiere que estén. Por eso es que aquí en esta figura dice, Señor, David le dice al Padre, Señor Yahweh, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por un lado, me estás protegiendo de mis depredadores, del enemigo. ¿No? La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6,
No luchamos contra sangre ni carne, sino contra espíritus malignos que obran en las tinieblas. Están bien organizados para atacarnos. Y el callado, Señor, guíame por tu camino, guíame por tu conocimiento. Señor, guíame por donde tú quieres llevarme para que yo sea agradable delante de tus ojos. Y el consuelo, en griego, se escribe paraclete. ¿Esto qué quiere decir? Quien viene al lado de uno para ayudar. Ese es el consuelo. Quien viene al lado de uno para ayudar. Ya se imaginarán, en el Antiguo Testamento, hermanos, como que da a entender que sí, cuando la persona entraba o llegaba a la muerte, entraba en ese valle de sombra, en el Seol. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, ya no se entra. Se va directamente, estoy hablando del creyente caliente, ¿no? El creyente caliente se va a un lugar de reposo del punto de vista espiritual de descanso. Por eso es que aquí en el Antiguo Testamento dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, da a entender que sí se llegaba a esa sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, consuelo. Más allá de eso, hermanos, no les puedo decir porque también soy un ser humano que trato de aprender granito por granito el conocimiento de Dios. No es suficiente, aunque sea el más erudito de los seres humanos, llegar a comprender la plenitud de lo que existe en la mente de Dios, de llegar a entender el procedimiento de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Como para entender la palabra del Señor es como que si sería un básico para nuestra mente humana, pero suficiente para alcanzar la salvación del alma. La muerte, hermanos, es una maravillosa liberación cuando suceda lo que se espera con anhelo en esa transición. Eso es lo que nosotros debemos de sentir. En el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 3 dice, miren hermano, otra promesa, no se turbe su corazón. Ya he hablado yo en un tema especial que la palabra corazón no es una alegoría, no es una figura, no es un código, no es un símbolo. Antes yo creía que era un símbolo del corazón, siendo que hace 30, 40 años la ciencia ya comprobó que el corazón tiene cerebro y tiene neuronas. El corazón tiene neuronas y estas neuronas transmiten 40,000 informaciones diariamente para que se almacene en el cerebro, en donde decimos que es la memoria. Es el input. Entonces, cuando queremos hacer alguna cosa, nos acordamos que lo hemos almacenado en el cerebro de nuestra cabeza y lo utilizamos, lo bueno y lo malo. Si nuestro corazón, que tiene cerebro, nuestro corazón y que tiene neuronas, este corazón tiene sentimientos, tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene conocimiento. Por eso es que el pecado se deposita en el corazón, no se deposita en la cabeza. Van ustedes a leer varios versículos que el pecado se deposita en el corazón. Y el Espíritu de Dios se deposita en el corazón
cuando uno le deja con la autoridad que uno mismo tiene, deja los pecados de lado, de practicarlos, y dice: Señor, que tu Espíritu Santo, yo te acepto, amado Dios, que tu Espíritu, que la plenitud de la presencia de tu santidad entre en mí, y quiero ser una nueva criatura. Quiero dejar las cosas viejas, Señor, de lo que yo practicaba. Ahora quiero que mi corazón se ocupe, Señor, de sembrar las virtudes de tu Espíritu Santo, los frutos de tu Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto. Juan capítulo 14, versículo 2. 1, vamos a leerlo de nuevo. Juan capítulo 14, del 1 al 3. No se turbe su corazón. Crean en Yahweh. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En otra versión dice: hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso me hace entender, hermanos, cuán importante para Dios somos nosotros. Cuán importante para Dios es que Él se sienta contento de que hay personas que le sirven, que le adoran y que le obedecen y que adquieren conocimientos de lo constituido en la gloria de Dios hecho por Él. Entonces, es tanta la importancia que Él, después de este sacrificio que Él hizo, va a preparar morada para nosotros. Y luego dice: voy a regresar y los tomaré conmigo. Y eso es lo que sucede en Mateo 24, cuando Él viene, ¿no? Cuando va a suceder esto de la resurrección, que muchos le conocen como arrebatamiento, pues vendrá el Señor y ordenará a sus ángeles para que se vayan a los 4 cantos del mundo, como quien decir este, oeste, norte, sur, de todo el mundo, y tráiganme a mis escogidos, ¿no? Entonces el Señor viene a recoger a sus escogidos, recordando siempre este versículo que dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso quiere decir, hermanos, ¿por qué? Hay teologías que hablan: una vez que tú has aceptado al Señor como tu único Salvador, entonces listo, ya eres salvo y salvo serás. No, hermanos, no es así. Esa teoría es muy errada, porque la palabra del Señor dice, hace entender: yo he muerto, yo me he crucificado, lógico que he resucitado porque yo soy Dios, ¿ya? Yo he cargado una cruz y he llevado todos los pecados del mundo. Ahora, yo he dejado abierto, se han roto los velos del tabernáculo para que tú tengas libre acceso, no como en el Antiguo Testamento, sino que tengas tu libre acceso a estar frente a la presencia de Dios, ¿no? Libre acceso a estar frente a la presencia de Dios. Entonces, cuando uno está directamente hablando con el Señor en tus oraciones, en tus meditaciones, entonces el Señor va a ver ello y tienes que tener una secuencia, porque el Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Es diferente. Entonces, no te embarques en mi cruz, porque tú tienes otra cruz que llevar en esta vida. Entonces son 2 cruces. No nos confundamos, no nos embarquemos gratuitamente en la cruz del Señor. Tú tienes que tomar tu cruz.
porque el Señor te va a tener constantemente en pruebas, hasta que llegue la hora de tu muerte, hasta que el Señor te lleve. Y la idea, hermanos, es arengarme a mí mismo, no desfallecer. He peleado la dura batalla, ¿no? Dice Pablo, he llegado hasta el final sirviéndote, Señor. Él murió decapitado. La carne no tiene importancia para esta transición, porque la carne no heredará el reino de los cielos, sí el alma. Y el Señor le va a dar un cuerpo incorruptible a Pablo, ¿no? Pero él ha corrido la dura batalla. Es igual, nosotros no seamos comodines, no seamos tibios, no seamos fríos, porque el Señor nos vomitará de su boca. Eso es lo que dice. Entonces eso quiere decir, hermanos, de que para Dios nosotros somos, escuchen esta palabra, importantes. Ese Dios creador de este universo, el omnipresente, en donde está en todo lugar, el omnipotente, el Dios todopoderoso, para Él nosotros somos importantes. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, de esta manera, el vencedor será vestido con vestiduras blancas. ¿Por qué tienes que tener miedo a la muerte? Mira lo que te van a dar. Mira lo que la palabra del Señor te dice. ¿Qué cosa es lo que te va a suceder? No tienes que tener miedo a la muerte. De esta manera, el vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otra versión dice, el que tiene oído oiga. En esta versión del Peshitta es más claro, dice, el que tiene oído raciocine, entienda. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿Estás entendiendo lo que estás escuchando la palabra del Señor? ¿O se te entra por un oído y te sale por el otro? Entonces, cuando tú entiendes y tienes un temor a la muerte, pero para que tengas seguridad de ello, entrega tu vida al Señor. Acéptale al Señor como tu único Salvador. Asegúrate de lo único que existe lo bueno en este mundo es servir a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, y cesará toda lágrima de sus ojos. Estamos hablando ya después de la muerte para el creyente. Y cesará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Lo segundo se vuelve primero ahora. Lo segundo es cuando ya uno muere, hermanos, y ya hemos sido gratos ante los ojos del Señor por haber cumplido, ¿no?, las leyes y los mandamientos escritos en la palabra del Señor. Entonces, se cesarán nuestras lágrimas, ya no habrá muerte, dice. Todos estos versículos te dan confianza. Lógico que humanamente vamos a decir, caramba, murió mi padre, murió mi madre, murió un hermano. Es una pena, humanamente pensando, nos salen nuestras lágrimas. Pero cuando yo sé, por ejemplo, les hago un ejemplo, yo le vi cara a cara y rostro a rostro el fallecimiento de mi madre. Fue para mí una honra y fue para mí un privilegio despedirle a mi madre,
porque le vi toda una vida sin desfallecer de la forma como le servía a Yahweh. Siempre estaba hablando de la sabiduría de Dios, practicándolo en su conducta de ella, cada día adquiriendo conocimiento de ella, cada día enseñando en la congregación, aconsejando a los hermanos. Entonces, yo en mi subconsciente sentía ese traslado apacible y calmado, que la sierva de Dios iba con dirección a la gloria de Dios. No iba con dirección al Seol, ni al Hades, iba con la dirección a descansar en ese reposo espiritual hasta que el Señor llegue su momento de que les proporcione un cuerpo incorruptible y se va a levantar. Yo cuando me dio COVID me entubaron y me pusieron en coma, estuve en coma inducido unos 10 días aproximadamente. Cerré mi vista y lo abrí. Es como cuando uno duerme y se despierta al día siguiente. Así en un abrir y despertar, igualito lo he sentido en los 10 días. Abrí y me desperté y le pregunté a la enfermera, ¿cuántos días pasaron? 10 días, señor, usted está aquí en el hospital. Y me quedé meditando en esa palabra. En ese momento pensé en el versículo que dice, para Yahweh 1000 años es un día y un día es 1000 años. Y la muerte de mi madre es como si estaría durmiendo. Para ella, cerró sus ojitos y de un momento a otro, como que si fuese de la noche al día, se va a despertar. ¿Y cuántos cientos de años van a pasar? Pero ella no lo va a sentir. Es así. Por eso es que para mí, yo lo he puesto esto en la mente, ¿no? Que para mí, todos los días el Señor nos enseña. Cuando termine el día, nos vamos a dormir. Y nos vamos y morimos ahí. Se nos queda cerrado nuestra mente y al día siguiente despertamos como si nada. Pero para mí es una parábola, esa es la muerte. Así nos dice, así va a ser la muerte. ¿Entienden? Pero en ese lapso de un día para otro, son dos caminos. El camino oscuro de las tinieblas del Hades o el Seol, o el camino de la muerte que te conduce a la gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo de 9 al 10. Sino que como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído escuchó, lo está escribiendo Pablo, ni han surgido en corazón de hombre, son los que Dios preparó para los que le aman. Qué lindo. Son los que Dios preparó para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos la reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Entonces, hermano, todo esto lo que estamos leyendo, estos versículos, nos está abriendo el corazón, la mente, para que nosotros tengamos la confianza de que ya sabemos este misterio en una parte, cómo el Señor nos va a conducir a su gracia, a su presencia, a su naturaleza. Pero los que no, todo el mundo, sea bueno, sea malo, borracho, sinvergüenza, fornicario, hechicero, violento, ¿no? Que ya mató, que por aquí, todos tienen una teología de religiones que dice, mi madre me está viendo. ¿Cómo te va a ver cuando está en el Seol? El padre borracho que les hacía sufrir a los hijos,
Bueno, que el Señor le tenga en su gloria, que en paz descanse, ¿no? Y que de Dios goce. No, hermano, la palabra del Señor dice, el que no hizo pacto en la cruz, ¿no? El que no hizo pacto en la cruz, ese va con dirección al Hades o con dirección al Seol, que es la misma cosa. Esto yo les estoy hablando, hermanos, no como vanagloria. Parece como que si fuese yo no soy. Ay, no. La palabra del Señor dice, id y predicar. Eso es lo que estoy haciendo. Amigos que no conocen la palabra del Señor, tomen en serio la palabra del Señor. Tomen en serio las sagradas escrituras. Tomen en serio la condición de lo que están viviendo. Tomen en serio, hermanos, amigos, su existencia. El ser humano sabe que está haciendo mal. El ser humano siempre se inclina, la carne, la mente, se inclina y practica el pecado. Yo vivo aquí en Yurimaguas y he tenido una sensación medio extraña cuando trabajo y tomo las declaraciones a las personas que sean testigos, imputados, los agraviados y todo eso, en sus generales de ley, casado, soltero, viudo, divorciado, conviviente. El 90% de las personas aquí son convivientes. Es como que si fuese una cultura. Es una cultura, ¿no? Que es fácil, conviviente. Y de esa manera salen los hijos productos de una convivencia que el Señor dice que el fornicario no heredará el reino de los cielos, pues sin embargo entre ellos dicen, ¡ay, qué niño como ha nacido! Es una bendición de Dios. No es una bendición de Dios, hermanos, porque tú no eres una persona bendecida. Y la palabra bendición es cambiar de identidad, así como el ángel de Dios que era Yeshua HaMashiach, peleando con Jacob que era tramposo, le aseguró en sus vestidos a este ángel y le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Entonces el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob, mi nombre es tramposo, mi nombre es mentiroso, mi nombre es trampeador. A partir de ahora no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Saben por qué? Porque Jacob era tramposo, pero con la inclinación de aferrarse a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el hermano mayor no le interesaba la primogenitura, porque la primogenitura era un honor y una honra, y vendió su primogenitura, ¿no? Al tramposo, al ambicioso que quería esa primogenitura. Entonces dijo el Señor, este hombre me va a servir a mí. Entonces le bendice y le dice, te vas a llamar Israel a partir de ahora. Esa es la bendición. La bendición, hermanos, es cambiar de identidad. No voy a fornicar, Señor, voy a casarme. Y a partir de esa fecha, Señor, yo quiero servirte. Y quiero que mis hijos, te prometo, Señor, que a mis hijos les voy a inculcar tu palabra. Porque hoy en día, hermanos, el demonio ha desatado todititos sus tentáculos y en los colegios están siendo invadidos la igualdad de géneros, que el niño puede ser mujer y la mujer puede ser niño, y les enseñan de que sí pueden hacer actos sexuales aún de niños. O sea, hermano, es una aberración abominable que están haciendo, porque las grandes cúpulas que le llaman los líderes del milenio, se han propuesto destruir las familias en el mundo, y cada país está consignado. Yo no te voy a prestar, tipo así el Fondo Monetario Internacional le presta a los países millones de dólares para que puedan surgir. Le dice, yo te voy a prestar, pero con esta condición: tú me destruyes la familia y tú me inculcas esto, si no, yo te separo de los préstamos. Entonces,
como no les interesa a los líderes de los países, no tienen temor a Dios, aceptan estos préstamos y empiezan a atacar en el Ministerio de Educación. ¿Y quiénes se prestan a hacer esto? Los comunistas, los que se llaman izquierdistas. Quieren destruir y quieren mantenerle pobre a la gente. Porque si es de sociedad media ya no les sirve, porque se van a dar cuenta y no van a votar en ellos. Eso es la práctica del comunismo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28? Entonces, tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, miren, ve, una sola vez, y después de su muerte, el juicio. Después de su muerte, el juicio. ¿Por qué nosotros, en nuestro subconsciente, en nuestra piel, en nuestra propia naturaleza, tenemos una tendencia de organizarnos? Tenemos una tendencia de ordenar nuestro caminar en una sociedad. ¿Qué tenemos? Tenemos policía, tenemos municipalidad, tenemos gobiernos regionales y tenemos juzgados y tenemos fiscalías. ¿Por qué? Porque lo que existe aquí, hermanos, es un reflejo de lo que existe en la gloria de Dios. Entonces, en la gloria de Dios existe el poder judicial. Estoy hablando en un sentido, pues, literal, ¿no? Pero en el sentido espiritual existe tribunal, el tribunal de Dios. Ahí también se usa abogado. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Y ahí tenemos al acusador, al fiscal. ¿Quién es el acusador? Lucifer. Él es el que acusa, ¿no? A los creyentes, diciéndole: Señor, ese tu hijo te ha servido, pero solamente porque tú le has dado riqueza. Eso es lo que ha hecho con Job. ¿Se dan cuenta, hermanos, la conducta del enemigo? Entonces hay tribunal, hay procedimiento, hay condena, hay sentencia. Y miren ustedes aquí, de nuevo. Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de su muerte, el juicio. Después de su muerte, el juicio. Yo no puedo entender que el Señor a mí me va, después del juicio, me va a decir cuál es mi recompensa. En estos juicios, hermanos, el Señor me va a dar mi recompensa o me va a tirar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no estaba inscrito en los libros de la vida. Entonces, ¿dónde está la canonización? Dice el Señor que cuando yo acepto al Señor como mi único Salvador, estoy libre del pecado. Entonces mi responsabilidad es separarme del mundo pagano, de lo que he practicado antes, y empezar a santificarme. Y Pablo, cuando mandaba sus epístolas, decía: saluda a los santos que están en la casa de fulano de tal, porque era una congregación. Y la palabra santos es separarse. Es separarse, y ojo, en medio de toda una paganería. No es que yo me meta en un convento y nunca más salga ahí porque estoy haciendo un sacrificio de santidad. Y luego viene el líder y investigan si ha hecho milagros o no, y le dan un certificado, le canonizan y le dan un decreto de que es santo. Cuando en la palabra del Señor no existe ninguna canonización, en las sagradas escrituras, pero sí existe en el canon, en el derecho canónico. Y ese derecho canónico creo que salió en el año de 1700, 1800. Entonces hay una serie de prevaricaciones, hermanos. ¿En quién confían ustedes? ¿En el derecho canónico, que tal vez
los mismos que siguen esta religión conocen el contenido del derecho canónico? No lo conocen. Mucho peor todavía, no conocen el contenido de la palabra del Señor. Porque si yo me paso por una misa por ahí, no hay una Biblia que esté abierto para los feligreses. Solamente el sacerdote de ahí lo abre, habla un pedacito, lo besa y lo cierra y lo pone su adornito. Pero los demás están en una total ignorancia. Y lo que les estoy hablando aquí es de lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después su muerte el juicio, de la misma manera también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, o sea, cuando viene Él de nuevo, sin relación con el pecado, para la salvación de los que le esperan. Hermanos, todo esto es algo serio. Si usted lo toma en serio en su vida, va a primar antes que su marido, antes que su esposa, va a primar la palabra del Señor antes que sus hijos, antes que su trabajo, va a primar. Lo primero va a ser Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas vienen por añadidura. No vayan a pensar que le va a venir carro, que le va a venir casa propia, que le va a venir viajes en cruceros. No, eso no es añadidura. La añadidura es de que el Señor te va a hacer conocer todos los compartimientos de su reino. Esa es la añadidura espiritual. Porque versículos antes de eso dice, ¿por qué te preocupas en tu ropa, en tu comer, en tu vida, en tu comida, en tu vestir? Todo eso es afán. Y eso de ahí no va a heredar el reino de los cielos, hermano, porque nos vamos a ir peladitos. Y el Señor nos va a poner un vestido de lino fino. No vamos a llevar la ropa de marca que nos sacábamos la entremaña en el trabajo para conseguir una zapatilla Nike de marca. No, eso no vamos a llevar. Eso no es añadidura, hermanos, por si acaso les aviso. Una cosa es de que el Señor te provea para que vivas. Y muchas veces el Señor te da mucho para ver hasta dónde llega tu fidelidad. Porque muchas veces el cristiano, cuando le da trabajo y le da todo eso, luego se quitan sus lágrimas de cocodrilo, después dicen, ayúdeme, hermano, ayúdeme a orar porque estoy sin trabajo. ¿No? Me voy, asisto a la iglesia porque estoy sin trabajo. Ese se llama el Dios utilitario. Solamente cuando le necesito digo, ay Dios mío. Cuando hay un temblor, Dios mío. Cuando subo al avión y comienza a moverse por el viento que le zamaquea el avión, Dios mío, perdóname de mis pecados. Una vez bajadito, Dios ya lo utilicé, ahora ya me olvidé de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo somos los hombres? Entonces, hablando esto y corrigiéndonos, no hacerlo eso. Si yo subo en un avión, Señor, que se haga tu voluntad. Perdóname, Señor, de mis pecados. Porque todos los días tenemos muchas veces malos pensamientos. Señor, quita de mí estos malos pensamientos. O sea, constantemente somos soldados en Cristo. Y constantemente el enemigo nos quiere atacar. Entonces tenemos que estar al tanto. Nuestro casco, que es el yelmo de la salvación. El escudo de la fe. ¿No? La coraza de la justicia, el cinto de la verdad. Nuestros pies prestos para ir en el camino de la gracia, predicando tu palabra. Y adiestrar la espada, que es la palabra del Señor. Atacar al enemigo con un filo y con el otro filo alimentarme de la palabra del Señor. Salmo 76, versículos 7 al 12. Miren ustedes, el Diosito misericordioso, no, Él es buena gente. Yo no fumo, no tomo, no me pasa nada. Yo le doy su propina al mendigo cuando pasa por mi lado, ¿no?
siempre estoy ahí en mi casa, soy fiel. Hermanos, todo lo que tú quieras, pero cuando no hay pacto con Dios, ahí es el problema. Miren ustedes, ven. Salmo 76, 7 al 12. Tú temible eres tú, dirigiéndose a la personalidad de Yahweh. Dios es un Dios temible, como que también es misericordioso. Dios es amoroso. Dios es lento para la ira. Pero aquí también te dice la personalidad contraria de Él. Tú temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Versículo 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. Ya estamos hablando de ley. Estamos hablando de derecho espiritual. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Ya estamos hablando de juez. Para salvar a todos los mansos de la tierra. Esto es lo importante. El título es del tema, acuérdense, los creyentes y la muerte. Y acá dice, pasas tú por la muerte, siendo tú manso, ¿no? El Señor te va a salvar. De nuevo, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, oh Yahweh, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué significa ser manso? Bonita gente así. Ay, ese vecino es buena gente, ¿no? Tranquilito es, honesto, obediente, saluda, es muy trabajador. Ese es manso. No, hermano, no es manso eso. El manso es cuando es humilde de corazón y se inclina a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Cuando deja su soberbia y dice, Señor, yo no te conozco. Señor, quiero aprender de ti. Quiero ser una nueva criatura, Señor. Quita de mí toda soberbia. Porque hay personas que se creen que todos saben de Dios. Todos saben de Dios. Ya no es necesario ni que los enseñen ya. Se sienten soberbios. Y cuando se les dice alguna cosita, se resienten, ¿no? O sea, no pueden ni siquiera rescatar una palabrita de un consejo que se le puede dar. ¿Por qué? Porque son sabios, ¿no? ¿Para qué se les va a enseñar a ellos? Porque tienen toda la riqueza, el conocimiento aquí en esta tierra. Pero la palabra del Señor dice en las bienaventuradas, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Ya? Y en Efesios capítulo 1, si no me equivoco, por el versículo 16-17, que el humilde va a adquirir las riquezas de la gloria de Dios. ¿Han notado ustedes que cuando el creyente se le empieza a abrir las puertas de las riquezas materiales, ya comienza a olvidarse de Dios? Ya no le necesita a Dios. Ya se vuelve soberbio, ya se vuelve medio autoritario, ya mira de arriba para abajo a las personas, ya comienza a volverse carnal, ya no le necesita nada a Dios. Por lo tanto, y se siente autosuficiente, y ya está perdiendo la credibilidad de Dios y se está volviéndose entre frío y tibio. No es humilde delante del Señor. Entonces, hermano, eso hay que controlarlo. Si el Señor nos da provisiones mayor que el otro, sigan ustedes siendo mansos y humildes de corazón. Al contrario, vuélvanse ayudadores, servir al prójimo, servir a los hermanos que necesitan. Hay hermanos en la congregación que llegan hasta descalzo. El otro no está ni ahí. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Pedro enseñó en Hechos capítulo 2,
Cuando se entregaron al Señor como 3,000, dice que se repartían sus bienes y vivían en comunidad. Yo tengo 30 hectáreas de terreno y veo un hermanito que está alquilando una hectarita para que sobreviva. Entonces, ahí lo que dice la palabra del Señor, ¿qué debería yo de hacer? Hermano, ven acá, ¿qué necesitas? Y yo le veo, le estudio cómo es. Hermanito, te voy a donar, te voy a regalar una hectárea de terreno. ¿Para qué necesito tanto? Una hectárea de terreno para que hagas tu casa ahí y siembres. Y con una hectárea es suficiente para que tú vivas, crías tus gallinas, sale el huevo, crías tus cuyes, ¿no? Siembres tu yuca, tu cocona, tu plátano, ¿cómo se llama? Esas casitas donde se crían las abejas, vas a tener abejas, ¿no? Y muchas cosas más. Vas a tener tus árboles de mango, tu guayaba, tu guava, etcétera. No te va a faltar nada. Todos los días vas a tener comida. ¿Alguna vez alguien ha visto que hacen eso con los hermanos que necesitan? Ya no. Cada uno acapara sus cosas. Cada uno quiere más de lo que el Señor ya le ha dado. Eso el Señor les va a poner en cara en el juicio. Tengan cuidado de eso, hermanos. Tengan cuidado. Salmos, capítulo 76, versículo 12. Salmos 76, versículos 7 al 12. Seguimos. Estamos en el 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Yahweh vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 y siguientes, dice: yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Y esta palabra tibio en el Antiguo Testamento está equivalente al creyente hipócrita. Y la palabra del Señor dice que el hipócrita no vivirá en Sión. No vivirá en Sión, porque para Dios es temible. No puede estar frente al fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. No sé cómo explicarles, hermanos, la hipocresía. El cristiano no debe de ser hipócrita delante de Dios. No debe de ser. Tiene que ser sincero. Eso es lo que nosotros debemos de cultivar. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices, yo soy rico, me he enriquecido. Y está hablando acá en un sentido material o como también en sentido espiritual. Yo sé de todo. No hay necesidad ni que el propio Dios me diga sobre él, porque yo sé todo. Por cuanto dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, eres miserable, eres un desdichado, eres ciego y eres desnudo. Te está hablando espiritualmente. Yo te aconsejo que adquieras de mí, Dios mismo, Yahweh mismo le dice al hombre, yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico. ¿Se dan cuenta? Este rico es otro sentido de riqueza del versículo 17. Estamos en el 18. Para que seas rico y una vestidura blanca para vestirte, y que no sea exhibida la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos para que puedas ver espiritualmente hablando.
Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Aquí está hablando a que la persona que ama, Dios le disciplina. Porque es su hijo. Y este hijo se está alejándose. Cuando uno le castiga a su hijo, agarra la correa y le da, hijo, yo te he dicho que tú vengas a las 8 de la noche, no te he dicho que vengas a la 1 de la madrugada. ¿Por qué no has obedecido a tu padre? Entonces, él le corrige. Porque si no le corrigiera el padre, es lo que está sucediendo en toda esta sociedad de hoy en día, la ley del comunista, la ley de este orden mundial, ha creado una ley de decir que no le toques al niño, ¿no? Y el niño tiene derecho a denunciar, como que si fuese un adulto, cuando el niño está en un proceso de dependencia de los padres. Entonces, ¿qué pasa? El niño se rebela, hace lo que quiere, le insulta, le pega a sus padres y al final de cuentas le llega hasta matar a los padres. Al final de cuentas, todos estos jovencitos, ven ustedes los asaltos, las violaciones, ven ustedes las agresiones que le hace contra las mujeres. Todo es el fruto de no tocarle al niño. ¿Se dan cuenta? Es así, hermanos. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Eso quiere decir, si abres la puerta de tu corazón, al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El sentido de vencer, hermano, tiene que ver con lucha, tiene que ver con sacrificio. Por eso es que esa teoría de yo me entrego, ya soy salvo, hago lo que se me da la gana y descanso mi mente. No. En el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto, el pecado que era el ejército le seguía. Entonces el Señor le perdona sus pecados. ¿Cómo? Que cuando entran en las aguas del mar, que le llaman el mar de Junco, o el mar rojo, conocido, entonces el propio poder del Señor le mata al pecado en ese momento. Y ellos, cuando suben ya, al terminar la otra banda del mar, son libres. Ahí es un símbolo cuando ya el pecado murió para ti. Eso sí, eres libre, a partir de ahora eres libre, yo te perdono de todo, y ahora empieza tu responsabilidad de que te voy a dar 15 días aproximadamente, yo les voy a guiar para que lleguen a la tierra prometida. En esos 15 días, cuídense y obedezcan. En el día se va a presentar una especie de nube que les voy a guiar, y en la noche voy a colocar un remolino de fuego para guiarles, para que no se pierdan en el desierto. Era tan simple eso, lógico que era un sacrificio para llegar a la tierra prometida. Y mira lo que han hecho. Han empezado a maldecirle porque caminando les faltó agua, comenzaron a tener sed y comenzaron a reclamar. Dios les puso esas pruebas. A ver, te voy a probar propósitamente para ver hasta dónde llega tu fidelidad. Tanto que clamaban, Señor, un Salvador, que venga un Salvador, porque tengo 400 años y 430 años de esclavitud en este Egipto. Ahora que está libre, pucha, ¿por qué hemos tenido que salir, carambas? Allá había churrasco, agua, teníamos casa, teníamos cama, aunque sea como esclavo, pero teníamos nuestro ají, nuestro jengibre, nuestro culantro, qué rico, cómo extrañamos nuestro churrasco. Empezaron a luchar y a blasfemar contra Dios. Y el Señor dice, 10 veces me habéis tentado. Cuando vean usted número 10, castigo. 10 veces me habéis tentado. Por tanto, ustedes no entrarán a la tierra prometida. No entrarán. Y toda esa generación murió.
solamente entró un remanente, ¿no? Que fue Josué y Caleb, su familia de ellos, los 70 ancianos y los jóvenes, porque posteriormente estos jóvenes formaron el ejército de Israel. Y el resto a dar vuelta 40 años, y se murieron en el desierto. Entonces, hermanos, dice aquí, al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos entienda, por el amor de Dios, hermanos. Aquí tenemos que entender todos, las personas que no han hecho pacto con el Señor, las personas que están en un, ¿cómo se puede decir?, en un limbo, están en búsqueda de algo que se ha perdido, están en busca de algo que les puede satisfacer su vida vacía. Y yo mi búsqueda cuando era joven decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué he nacido? ¿Cuál es la razón de por qué estoy vivo? Tiene que haber una solución para mi vida. Tiene que haber una respuesta. Y mi madre siempre cutucándome, entrega tu vida a Cristo. Ya, madre, ya sé que Cristo vino, resucitó en el tercer día y se levantó. Yo lo sentía en mi piel como si fuese un acto histórico, nada más. Ya está, ya. Pero siempre paralelamente tenía una crisis de existencialismo. Hasta tenía la intención de suicidarme. Y como fumaba, se me creó un tumor en la garganta, que no podía ni hablar, yo solo en la clínica, no había un amigo a mi alrededor, los famosos amigos, ¿no?, de las fiestas y de las pispireadas. ¿Dónde están los amigos? Ni una pulga de los amigos. Ahí sucedió milagros en mi vida, en una madrugada. Escuché la voz de Dios y me dijo, esto es la última oportunidad que yo te doy. Ahí clamé al Señor en mi mudez porque no podía ni hablar y lloré hasta que se me acaben mis lágrimas. Y sucedió otras cosas, ¿no?, que no suelo comentar detalladamente, a grosso modo. Y al día siguiente se me reventó la garganta y salió como una pus podrida que tuitito el pasillo de la clínica olía feo. Mi hermano llegó en la madrugada, casi al amanecer, y me puso el pocillo porque si no desparramaba todo ese podrido en la sábana. Entonces me sentí liberado y desde ese momento sucedió un milagro que dejé de fumar hasta el día de hoy. Y no necesitaba de terapias, de mascar chicle, nada. ¡Pum! Se me apagó la mente hasta el día de hoy. Y ahí en mi subconsciente le dije, Señor, perdóname de mis pecados. He esperado este momento tan difícil para entender de por qué motivo viniste a sacrificarte en la cruz para la salvación de mi alma. Ahí recién entendí el propósito. Señor, quiero entregarte mi vida. ¿Qué edad tenía? 33 años, en plena edad de la pispireada. Yo entregué mi vida al Señor, porque ya no me interesaba esta vida. Era tan vacía, me iba a fiestas, tenía el poder en mis manos, ¿no? Todo. Si yo pedía algo, me lo daban. Pero aún así me sentía vacío. Había mujeres por todo cuanto es lado, pero aún así me sentía vacío. ¿Dónde estás, Dios? Y yo sin darme cuenta, pues Dios está en todo lugar. Hasta mirándome en el espejo, se le ve a Dios en la creación que Él nos ha dado. Y no me daba cuenta. Pero cuando me entregué, entendí quién era Dios. Yo andaba medio como zombie, porque a los demás les veía raro, porque el Espíritu de Dios había entrado en mí. Y ahí comenzó mi camino en el Señor. Tuve mis caídas, mis altos y mis bajos, pero siempre en mi conciencia decía, Señor, si me pasa esto negativo,
es porque no te estoy sirviéndote de una forma que sea agradable delante de tus ojos. El Señor me disciplinó muchas veces, como a cualquier hijo que le ama. Y eso deben de también ustedes que escuchan esta palabra, deben haber pasado también por ahí. Pero vuelvan a los caminos de la gracia del Señor. ¿Cómo se podría decir? Practiquen el saber que verdaderamente están siendo honestos delante de Dios. Cosa de que cuando la muerte nos lleve, transición a ese reposo espiritual que el Señor nos espera y no a los Hades, entonces yo me voy a ir confiado a estar presente cuando el Señor me despierte en el tribunal de Dios para mi recompensa. Hermanos, la vida es una sola, es chiquitita, es un abrir y cerrar. Ayer tuve 18 años, ayer nada más. Miren ahora tengo 68 años. Háganse ustedes esa pregunta. Y no digan, la vida es una sola, hay que vivirla. Eso de ahí es pecado. En la palabra de Dios está esa frase. Y para el Señor eso es pecado. Entonces, hermanitos, yo les arengo con todo mi corazón a los hermanos en Cristo. Yo también siempre renovándome, cada día renovándome. Renueven su servicio a Yahweh. Todos los días renueven. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? El Señor ve nuestra conducta hasta en el momento que uno interactúa con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con las personas que vienen a consultarnos, tratarles bien, amablemente, ayudarle a las personas cuando están necesitando, ¿no? Hacer lo mejor posible, no debiendo a nadie, y siempre que en nuestro corazón esté siempre en guardia. Señor, aparta de mí este mal, aparta de mí este enemigo que me está tentando, aparta, o sea, siempre estar en guardia, como dice la palabra del Señor, si no me equivoco, en Zacarías, el atalaya. Nosotros tenemos que ser atalaya. Ese en un cuartel, cuando están en los 4 ángulos, ¿no? Está una caseta, y en esa caseta está un soldado vigilando el horizonte. Si hay polvera es porque el enemigo ya está por llegar ya. Entonces así debemos de estar vigilando nuestra vida. Que el Señor nos perdone. Señor, perdónanos si estamos cometiendo algo de errado. Aparta de mí, Señor, todo, que tu Espíritu Santo siempre prevalezca en mí. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que si yo tengo aquí registrado en mi WhatsApp, por causa de trabajo, de familia, etcétera, etcétera, tengo más de 1000 personas. Ustedes también tienen sus amistades y están registrados en su WhatsApp. Compartan este mensaje, hermano. Yo no doy ni mi nombre siquiera. Que vaya. No, que ese hermano, ese pastor, nada. Ni quiero que me digan pastor. Yo soy un hermano en Cristo. ¿Ya? Y va, esta palabra va sin nombre, sin fama de hombre, sin nada. Que solamente la palabra del Señor cale el corazón de la persona que usted le está transmitiendo. Transmítalo, ¿no? Hay personas que tienen deseo de la palabra del Señor, pero no tienen una fuente de información para que maduren su corazón delante de Dios. De un momento a otro, ¡pum!, le llegó este mensaje. Eso es lo que quería oír. Oh Señor, me has dado una respuesta justo de lo que me está pasando esto. A través de tu palabra, de este mensaje, me ha llegado tu respuesta, Señor, yo te doy gracias. Y reivindico, enderezo mis caminos. Endereza tus caminos. Gracias, hermanos, por tener esta oportunidad, que ustedes reciban la palabra del Señor, compartan con sus familiares, y que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.